Quiero pedirles que vayamos pasando a nuestro lugar. Quiero pedirles a todos aquellos que tenemos hijos que vayamos para pasar a nuestro lugar y preparar nuestro corazón para nuestro servicio de adoración de este día domingo 12 de octubre. 12 de octubre es el Día de la Raza, sí, ¿verdad? Sí. O ya no es correcto porque ya... ¿Sí? De la hispanidad, sí. Pero a los que somos raza es Día de la Raza. A los que somos de Xicoténcal. Bueno. Familia, vamos a tomar nuestro lugar. Vamos a preparar nuestro corazón y lo vamos a hacer a través de abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan 1, y vamos a dar lectura del versículo 9 al versículo 18. Cuando ustedes lo encuentren, nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra del único Dios vivo. Juan 1, versículo 9 hasta el versículo 18. Juan 1, 9, 18. Juan 1. Juan 1, versículo 9 al 18. ¿Ya están ahí? Amén, muy bien. Síganme por favor con su vista. La palabra de Dios dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Leo versículo 12 una vez más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar, iglesia, esta mañana. Vamos a alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Vamos a dejar a un lado todas esas emociones que no nos permiten poder beber y ser exhortados por la palabra de Dios, y dejemos
que sea la palabra de Dios la que vaya moldeando nuestras emociones y nuestros sentimientos hoy y no al revés. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tenernos en este lugar adorando tu nombre. Señor, gracias porque en esta mañana podemos ser partícipes de la unión de tu pueblo, de una familia espiritual que viene, Señor, con el propósito de adorar tu nombre, de adorarte a ti y únicamente a ti. Edifica nuestro corazón a través de tu palabra, a través de los cantos, a través de la exposición fiel, Señor, de tu palabra, a través de la comunión de los santos. Y te pido, Padre, que aquellas personas que vienen en camino lo hagan, Señor, y puedan llegar. Y aquellos que pertenecen a nuestra familia local, a nuestra familia espiritual, que no están con nosotros hoy, que tú seas con ellos donde quiera que estén. Bendícenos, Señor, y pedimos, Padre, que esta adoración sea olor fragante a ti. Te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días. Tenemos ganas de cantarle al Señor esta mañana. Comenzamos con un hermoso canto y nos gusta meditar siempre alrededor de Mateo 6, aunque este canto siempre nos exhorta a compartir la palabra de Dios, a obedecer la gran comisión, porque el Señor fue claro: hagamos discípulos en su nombre, dice la Escritura. Pero en la parte medular de este canto, el coro dice: venga tu reino, se haga tu voluntad. Meditamos en Mateo 6, versículos 9 al 13, donde el Señor le enseña a orar a su pueblo, aquel sermón profundo que dio, el Sermón del Monte, uno de los 3 sermones más grandes que el Señor Jesús da a su pueblo, al exhortarnos a una vida plena y justa en su nombre. Les decía el Señor Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús fue claro en el monte y es claro hoy en su palabra. Oremos alabando su nombre, adorándolo a través de su voluntad y recordando que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo lo haremos, hermanos? Obedeciendo siempre a nuestro Padre. Cantemos Venga tu reino esta mañana. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser.
a tu reino, Dios. El Dios que adoramos esta mañana, el Dios que queremos adorar cada día de nuestra existencia, es un Dios poderoso y su obra más grande es la redención, la salvación que el Padre nos ha dado a través de Jesucristo. Dice Lucas 24, 46 al 47, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es el Dios que adoramos, es un Dios salvador, es un Dios que con arrepentimiento, con un reconocimiento total de su gloria, nos perdona de nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre. Ese Dios poderoso, quien toda su gloria la trajo a la cruz, para que esa misma gloria y en su misma gloria Él resucitase de los muertos. Y hoy está a la diestra del Padre esperando venir por su iglesia. El Dios que adoramos, el Dios que nos ha provisto de salvación, es al que le cantamos esta mañana y en el cual en su nombre predicamos su palabra. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
Dios que su perfecto plan mi pecado perdonó. Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud él reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Su sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Hijo enviaste a morir. Vida dejaré atrás para conocer. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Podemos tomar asiento, hermanos.
Juan capítulo 6. Hoy vamos a avanzar un poco más. No vamos a terminar todavía este capítulo, nos falta, son 71 versículos. Yo creo que ya terminamos el próximo domingo, si Dios lo permite, pero seguimos aquí en Juan capítulo 6. Y vamos a abrir donde nos toca hoy reflexionar juntos, ahí en el versículo 52 al 59. Juan capítulo 6, versículos 52 al 59. Dice así la palabra de Dios, acompáñame con tu vista. Juan 6, 52 dice así: Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas seguir alimentándonos de tu verdad. Gracias por estos pasajes. Gracias porque tenemos este lugar para proclamar, predicar, enseñar tu palabra, para cantarte, Señor, para conocer más de ti. Gracias por este tiempo que nos permites tener en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de hoy no es diferente a los dos que hemos tenido anteriormente. El título es Respuestas a la multitud, parte 3. Otro round 3, capítulo 3, muy bien. Entonces, estamos aquí en Respuestas a la multitud. Ahora, quiero preguntarte algo, o seguramente sé que la respuesta es positiva. Siempre, no importa cuán joven seas, siempre recordamos a un buen maestro en nuestro proceso de escuela, siempre. Siempre puede ser más de uno, puede ser uno, pero siempre tenemos a un maestro que recordamos. Puede ser, por ejemplo, cuando estudiaste la primaria, puede ser cuando estudiaste la secundaria o aún en un nivel más avanzado. Siempre tenemos ahí en nuestra mente buenos recuerdos acerca de un maestro. Y cuando recordamos ese maestro, seguramente ahí estás recordando, puedes recordar, por ejemplo, su dinamismo. Era un maestro muy carismático, un maestro que te hacía realmente disfrutar la clase. Tal vez puedes acordarte de él y lo que te impactó fue la claridad con la que él te enseñaba. Puede ser también que a él era al único que le podías entender. O tal vez lo que conocía, ¿no? Su conocimiento. Para ti ese maestro sabía todo, podías ir con cualquier pregunta y él podía responder. O tal vez te acuerdes de su afecto, ¿no? Su amor, su entrega hacia ti, hacia los pequeños de su clase, hacia jóvenes. Siempre yo, por ejemplo, me acuerdo y teníamos una maestra que sabíamos que nos la íbamos a encontrar en sexto de primaria y era la Miss Chonita, así le decíamos, Miss Chonita. Y esa maestra, la verdad, sigo recordándome sus clases, me acuerdo mucho de ella y nos impactaba la forma en que conectaba con los alumnos, ¿no? Entonces siempre, seguramente ahí en tu recuerdo tienes a un buen maestro. Bueno, el Señor era un maestro, pero no simplemente era un buen maestro, era el maestro más perfecto, el maestro que realmente impactaba con su enseñanza, que realmente tenía un afecto extraordinario, no como el de los hombres, sino que realmente su compasión era algo divino. Era como claramente tenía todas las respuestas, conocía todas las cosas y no necesitaba escuchar las preguntas de aquellos que le escuchaban. Él sabía lo que había en el corazón de aquellos a quienes les enseñaba. A diferencia de nosotros, él realmente era un maestro perfecto. Tanto sus palabras como su persona eran perfectas. Pensando en esto,
Mis hermanos, el problema no estaba en la enseñanza de Jesús. Cuando los hombres no entendían las palabras de Jesús, no era por su enseñanza, no era por su pedagogía, no era porque no era agradable escucharle o porque tenía algo. Realmente el problema de no entenderle pasaba por el corazón de los que escuchaban. Él era el maestro más perfecto, pero la gente no entendía muchas de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque el problema estaba en su corazón. El problema estaba en su incredulidad. El problema estaba en su rechazo, en la apreciación que tenían de Cristo Jesús. Pero hemos ido avanzando en estos versículos y te has dado cuenta cómo el Señor Jesucristo muchas veces era despreciado por aquellos que le escuchaban. Hacían comentarios que iban en contra totalmente de su dignidad, tenían excusas, justificaciones, desafiaban la enseñanza del Señor. El problema no estaba en él, el problema estaba en el corazón. Y hemos estado estudiando un sermón, uno de los sermones más hermosos del Señor Jesucristo. Está aquí en el capítulo 6. Y lo que hemos podido ver es que este capítulo tiene una división natural, este sermón tiene una división natural. Podemos ver cómo el Señor va respondiendo a la multitud. Hay una interacción entre aquel que está enseñando y aquellos que están escuchando. Y en cada reacción de la multitud en general, podemos ver cómo el tema y la comprensión de ellos va avanzando. Y ahí en la pantalla aparece, por ejemplo, lo que hemos estado estudiando, aparecen 2 puntos. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto 3, hasta ahorita hemos visto, por ejemplo, esa primera respuesta que aparece ahí. Ahí aparecen los versículos, respuestas al razonamiento de los hombres, verso 30 al 33. ¿Sí aparece? ¿Ya? Muy bien. Después aparece también respuesta a la necesidad de los hombres. ¿Sí? Hemos visto estas 2. También hemos visto una tercera, pero déjame recordarte, porque vamos hoy a concluir este sermón. No vamos a terminar el capítulo, pero sí vamos a concluir el sermón de Jesucristo. Y el Señor está respondiendo entonces a estos hombres. Y ellos dicen, bueno, necesitamos ver más señales. Nuestros padres recibieron el pan del cielo, ¿tú qué ofreces? Y el Señor dice, Dios no les ha dado, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Mi Padre es el que da este pan. Va avanzando el Señor Jesucristo y los hombres dicen, bueno, danos ese pan. Y el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y la respuesta a la necesidad de los hombres es esa. Jesucristo es la respuesta. Lo que realmente satisface el corazón. Lo que satisface no una sed física, no un hambre física, sino la sed y el hambre que tiene el corazón, el alma del hombre. Jesucristo es quien nos satisface. Él es el pan de vida. Pero los hombres no lo entienden. Y avanzamos, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. Y vimos que el Señor tiene que responder ahora a sus objeciones. Los hombres levantan objeciones y dice, ¿cómo dice este hombre que está enseñando, que vino del cielo, que desciende del cielo, si sabemos quién es? ¿No conocemos a sus padres? ¿No conocemos a sus hermanos? Eso aparece ahí en el verso 41 al 51. Y el Señor responde también a sus objeciones. El Señor responde a su incredulidad. Y la respuesta del Señor entonces va sobre 2 respuestas. La primera respuesta que veíamos hace 15 días, era que para poder vencer la incredulidad, para poder vencer a las objeciones de los hombres, el Padre tiene que hacer algo. El Padre tiene que hacer algo. Y veíamos entonces la obra del Padre, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y no hay necesidad de seguir en este tema. Lo que decíamos es claramente, este no es un llamado general, esto es un llamado específico y es a lo que llamamos llamado efectivo. ¿Sí? El llamado efectivo. Es esa obra de Dios en la cual llama al hombre para creer y para arrepentirse. Y es una obra que hace Dios. Es una obra necesaria para que podamos vencer la incredulidad. Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo,
es porque el Padre te ha traído. Es porque el Padre te ha llamado y te ha traído. No hay otra respuesta, no podemos evadir el impacto de este pasaje. Entonces el Señor lo primero que dice es, mi Padre tiene que obrar, mi Padre tiene que traerlos. Pero decíamos que esto no va en contra de lo que también vemos en estos pasajes. Los hombres somos responsables. No esperamos a que sea algo mágico, no esperamos a, bueno, en su momento Dios me va a llevar, no esperamos eso. Cuando escuchamos el Evangelio, ¿qué necesitamos hacer? Creer. Es nuestra responsabilidad. Nosotros necesitamos responder al Evangelio. Estas cosas no eliminan, estas dos doctrinas no eliminan una ni la otra. Estas dos doctrinas o enseñanzas van juntas, paralelas. Somos responsables. Y tan real es esto que el Señor entonces no solamente dice, es necesario que mi Padre obre, sino que es necesario la obra que yo estoy haciendo. Y entonces lo primero que veíamos es, el Padre se revela a través del Hijo, a través del Hijo. Y veíamos ahí en el verso 45, dice ahí, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de Él, ¿qué hace? Viene a mí, viene a mí. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo escucho? ¿Cómo aprendo de Él? Y el Señor Jesucristo en el verso 46 te responde, no que alguno haya visto al Padre, no tienes que buscar una experiencia mística. El Señor dice, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Quieres aprender del Padre? ¿Quieres escuchar al Padre? Es necesario que creas en el testimonio que Cristo Jesús da. Cristo Jesús es el testimonio que debemos escuchar todos los que estamos aquí. ¿Se acuerdan? Veíamos en el capítulo 1, al Padre nadie le ha visto, pero el Hijo, el que está en el seno del Padre, ¿el que ha hecho? Él le ha dado a conocer. ¿Y por qué le dio a conocer? Para que no entiendas, para que no vengas, para que creas. Él le ha dado a conocer. Es necesario entonces, así como el Padre tiene que obrar, es necesario que nosotros creamos en ese testimonio. Ambas cosas van juntas. Es mi responsabilidad y por eso decíamos, no podemos hablar de esta elección, no podemos hablar de este llamado si tú niegas la deidad de Cristo Jesús. No podemos hablar de estas doctrinas si tú no crees que Cristo Jesús es quien revela al Padre y que hay una igualdad entre ambos, porque ambos son Dios. Es necesario creer en este testimonio. Nos quedamos ahí, ahora vamos al verso 47, hoy voy a terminar con estos dos últimos puntos que ya hemos escuchado. ¿Se acuerdan dónde leímos al principio de la lectura inicial? Juan capítulo 1. Estamos entonces aquí, estamos ahí en la... Sí, ¿verdad? Estamos en... Muy bien. Gracias por aquellos hermanos que se acercaron y me dijeron, mejor póngalo, hermano, en unas pantallas porque se nos pierden los puntos. Bueno, este es un subpunto. Esta es la obra del Hijo, obra del Padre, obra del Hijo. Primera obra del Hijo, el testimonio del Hijo. Segunda obra del Hijo, su encarnación. Mira, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Hermanos, esta segunda verdad o esta obra la enseñó Juan desde el capítulo 1 y es la encarnación del Hijo. El Señor comienza con este elemento literario que ya hemos escuchado, que ya hemos aprendido, que es de cierto
os digo. Y los evangelistas a ninguna persona le atribuyen esto, solamente a Jesús. Jesús lo usa más de 100 veces. Y cuando el Señor dice de cierto os digo, Él está a punto de decir una declaración solemne. ¿Y cuál es esta declaración solemne? El que cree en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Recuerdan que les dije, el Señor Jesucristo es el mejor maestro. Y para ti puede sonar repetitivo, ya lo hemos visto, ya lo hemos leído. No pierdas de vista la compasión de Jesucristo. Ya lo habían escuchado, pero el Señor no se cansaba de decírselos. El Señor no se cansaba de predicarles, en mí hay vida eterna, necesitan creer. Esta es la compasión de Cristo Jesús. El Señor nuevamente dice esto y asegura que el resultado de creer en Él es vida. Si ustedes ponen su confianza en mí, hay vida. ¿Y por qué hay vida? Porque yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el Señor retoma otra vez ese tipo de señal que los judíos le pidieron al principio. Pero Él hace la correcta comparación. Este pan que ellos decían, los judíos decían, nos dio Moisés, no fue Moisés, era Dios. Este maná, esto que vino del cielo, ¿qué hizo? Solamente satisfizo una necesidad física. Dicho pan solamente alimentaba sus vidas físicamente, pero no cambiaba la condición de muerte. Sus padres habían comido ese pan, el maná. Pero ¿qué había pasado con sus padres? Ellos habían muerto. Pero aquí está el verdadero pan del cielo. No es un pan físico. El pan del cielo es una persona. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Verso 50. Este es el pan. ¿Quién es el pan? Él es el pan. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él coma no muera. Leíamos ahí en Juan 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. En el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese pan descendió. Él como persona descendió, esa luz verdadera que alumbraba a todo hombre. A esa existencia continua, trascendente, se sumó esa acción. Vino, venir. Es que no hay salvación, mis hermanos, sin la gloriosa humillación de Cristo Jesús. La luz vino a este mundo. Él descendió. Él habitó entre nosotros con el propósito de ¿qué? De que comamos de Él. Con el propósito de que comamos de Él y que nuestra condición eterna cambie. Que los hombres pasen de muerte a vida. Vida, esta es otra obra del Hijo. Él descendió. Comer de Él, ¿a qué se refiere con comer de Él? Comer de Él habla acerca de aceptarlo. Habla acerca de apropiarse de Él. Habla acerca de asimilarlo. En otras palabras, creer. El Señor está usando esta figura. De hecho, lo estaban viendo en la mañana en la clase. Él está usando un recurso aquí que vamos a estudiar más adelante para poder explicar la necesidad que tienen los hombres de ¿qué? De aceptarlo, de asimilarlo, de apropiarse de Él. Ellos no podían, mis hermanos, ver este privilegio que conllevaba tan gloriosa verdad. Imagina por un momento, en esa pequeña sinagoga, en esas 4 paredes, en esa pequeña ciudad de Galilea, predicaba quien era el creador de todas las cosas, quien era la luz de los hombres, quien era el proveedor de vida eterna. Y Él se estaba ofreciendo a ellos
como el pan del cielo. Él decidió habitar entre los hombres. Y en ese momento le estaban escuchando. Y en ese momento Jesucristo se estaba ofreciendo a ellos como el pan de vida. Nadie lo pidió. Nadie lo pidió. El hombre no clamó por esto. El hombre no le dijo, ven Dios. No hubo alguien que podría haber planeado tan glorioso acontecimiento fuera de Dios. Soberanamente Dios escogió dar este pan de vida, su Hijo, el cual descendió a los hombres para darles vida. La forma en que el Señor Jesucristo fue tratado, muchos de nosotros a veces estamos entregando algo que es valioso y vemos cómo lo maltratan, vemos cómo lo tratan, vemos cómo lo desprecian. ¿Y cuál es nuestra primera respuesta? No lo volvemos a dar, no vuelvo a ayudar, no vuelvo a dar tal cosa. Los hombres no pidieron esto. De hecho, cuando pasó lo despreciaron. Pero Jesucristo habitó entre nosotros. Jesucristo descendió como el pan de vida. Después ahí en el verso 51, el Señor es claro, Jesucristo es claro, y en el verso 51 dice ahí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y mira cómo lo explica, mira la claridad de este gran maestro. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La tercera obra del Hijo es, yo vine, yo soy el pan que yo le daré es mi propia vida. La entrega del Hijo. El Señor dice, el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora hay algunas cosas importantes aquí en estos versículos, porque mira cómo el Señor dice ahí, si alguno, ¿no? Si alguno comiere, vivirá para siempre. Un autor dice lo siguiente, la proposición, si alguno, tiene un claro sentido universal. No hace distinción entre quienes pueden comer del pan de vida y quienes no. No hay una distinción. No se trata de algunos que son buscados para que coman y de otros que son rechazados de antemano para que no puedan hacerlo. El pronombre que se usa aquí es preciso. El que, quien, es decir, cualquiera que coma. Cualquiera que coma. Mis hermanos, esta es una invitación a cualquiera. ¿Se acuerdan? Así es como debemos predicar el Evangelio. Cualquiera. El Señor dice, cualquiera que coma este pan, Él vivirá para siempre. Y el Señor hace entonces la conexión y nos hace ver la importancia de esta comparación y dice, yo el pan que les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuestro concepto del Señor acerca de cómo se refiere a Él como pan debería ser asociado a esto. El pan es Él mismo dándose, entregando su vida, entregando su cuerpo. ¿Para qué? Para morir, por la vida del mundo, a favor del mundo, para que todos los hombres potencialmente sean salvos. Hemos hablado de estas doctrinas, por ejemplo, la hablamos ahí en Juan capítulo 3. ¿Y se acuerdan que hacíamos la distinción? ¿Qué creemos como iglesia? Creemos como iglesia que la redención es ilimitada. La redención no se limita a un grupo. La redención es ilimitada, potencialmente para todos, efectiva para aquellos que vengan.
efectiva para aquellos que crean. Y aquí el Señor dice claramente, mi vida doy por la vida del mundo, del mundo. Y aquí es donde el Señor entonces termina de responder termina de dar respuesta a esta tercera pregunta, a esta objeción, a esta incredulidad. Y el Señor entonces es claro, es necesario que mi Padre obre. Y es necesario que yo también obre. Estoy aquí, yo soy el testimonio. Yo vine, tomé forma de hombre. Por último, entonces, mi vida voy a entregar. Yo soy ese pan de vida. La multitud va a volver a intervenir ahí en el verso 52. Mira cómo interviene la multitud en medio de esta enseñanza y dice ahí verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? La multitud, ¿cómo está respondiendo acá, mis hermanos? Con confusión. Con confusión. Los judíos empiezan a pelear entre ellos. Ahora, algo importante aquí que no lo dije al principio, recuerda que la mayoría de la gente que está escuchando este sermón vino del otro lado del mar de Galilea, siguió al Señor. La gran mayoría es estas personas que están buscando ser saciados nuevamente, pero no son todos. No son todos, mis hermanos. Hay quienes están también escuchando esta enseñanza. Los discípulos, están ahí los apóstoles. Más adelante vamos a darnos cuenta que no solamente están los apóstoles, sino que también hay pocos, pero hay otros discípulos fuera de este grupo. Pero también otras personas que están escuchando esta enseñanza son esos líderes fariseos que se han opuesto al Señor constantemente. Entonces el Señor está predicando, pero en esta multitud hay 4 grupos al menos. Gente que está buscando ser saciada, gente que ha decidido en su corazón rechazarle, apóstoles que están escuchando. De hecho, vamos a estudiar más adelante que el Señor se voltea a estos discípulos y les dice, ¿quieren irse también? Váyanse. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo pensaba que la misma situación en la que estamos ahora. Hay gente aquí, mis hermanos, que no hemos entendido que Cristo Jesús es el pan de vida. Y necesitamos seguir predicándolo desde el púlpito. Hay otros que somos discípulos del Señor Jesucristo. Necesitamos recordar lo que significa haber sido alimentados de ese pan. Lo que significa permanecer en Él, como vamos a verlo más adelante. Puede haber en medio de nosotros gente que está negando esto en su corazón, que no entiende que Cristo Jesús es la revelación del Padre y que por medio de Él hay vida y vida eterna. Necesitamos escuchar estas enseñanzas. Necesitamos poner atención a estos versículos. El auditorio entonces, ahí la gente que está escuchando, entendió que Jesús daría su carne a ellos, pero no entendió que Él estaba entregando su cuerpo por ellos, por ellos. Y nos encontramos con 2 posibles realidades aquí. ¿Qué provocó la confusión? ¿Realmente no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo? ¿O no querían entender? Por la forma en que hemos ido desarrollando las respuestas, la hostilidad de la gente, de la multitud, va creciendo. Hay molestia a cada declaración que el Señor está haciendo, a cada comparación que Cristo está haciendo de sí mismo. La tensión va creciendo hasta este punto. Y por eso vemos a los judíos peleando entre ellos. La tensión ha crecido, mis hermanos. Y cada una de estas declaraciones están siendo peldaños
que los van llevando cada vez más a un rencor y a un rechazo hacia la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor entonces también va a responder a esta confusión. En esta respuesta entonces vamos a ver rápidamente, esto va a ser rápido, mis hermanos, esta parte, porque estos versículos está siendo la conclusión de todo lo que el Señor ha dicho hasta este momento. Y vamos a ver dos elementos rápidamente, por favor, la siguiente. Vamos a ver entonces esta respuesta a la confusión de los hombres y vamos a ver dos elementos. La primera es la realidad proclamada. Verso 53. Entonces los judíos están contendiendo entre sí, dicen, ¿cómo puede darnos su carne? Y el Señor en el verso 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Antes de suavizar sus palabras, antes de explicarles un poco más, date cuenta cómo el Señor observa claramente qué pasa en el corazón de estos hombres. No es que les falta más instrucción, no es que su confusión viene por falta de información, sino que claramente hay algo en el corazón de ellos. Y el Señor entonces no va a suavizar sus palabras, sino que el Señor es contundente con esta declaración. Y entonces proclama la realidad que ha enseñado hasta este momento. Y añade al concepto de entregar su cuerpo, entregar su carne, entregar su sangre. Y ambas cosas están relacionadas con la persona del Señor Jesucristo. Y algo que debemos entender es que en forma hebrea, carne y sangre habitualmente se usaba para referirse a la totalidad de la persona. Jesucristo se está refiriendo a la totalidad de la persona, sangre y carne. Y el Señor entonces habla en sentido metafórico aquí, en sentido metafórico, es decir, está comparando. ¿Qué está comparando ahí? Mira, en el verso 53 dice, de cierto os digo, que si no comen, la acción de comer, ¿qué? La carne, ¿sí? Verso 53, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Él está comparando el comer su carne y beber su sangre con la necesidad de ¿qué? Con la necesidad de aceptar, con la necesidad de apropiarse del sacrificio de Cristo. Él está usando la acción de comer con la necesidad que tienen estos hombres de aceptar y de apropiarse de su persona, de su persona. El que acepta, el que se apropia, el que asimila mi sacrificio, dice el Señor, esto es el único fundamento de la salvación. Es el único fundamento. Necesitan aceptar, apropiar y asimilar mi sacrificio. A pesar de la claridad del Señor aquí, a pesar de que ellos estaban entendiendo, mis hermanos, claramente, ellos deciden entonces no comprender sus palabras. Y decía un autor acá, escucha, la incredulidad nunca comprende los misterios de la salvación. Además, está siempre dispuesto a la burla, a decir esto o aquello es totalmente imposible. Así es como estaban respondiendo la mayoría de esta multitud. Esto que tú dices es imposible. No nos puedes entregar tu cuerpo. El Señor entonces nuevamente proclama esta realidad y claramente les dice, ustedes no tienen vida eterna, sino comen mi carne y beben mi sangre. Entonces este sentido metafórico para decirles, es necesario que me acepten, es necesario que se apropien de mí, es necesario que asimilen mi sacrificio por el mundo.
Ellos tendrían que haber dejado a un lado su literalismo y tendrían que haber aceptado o entendido lo vital que era comer y beber de Él. La entrega personal, aquí el Señor nos habla de su carne, es esa entrega. Él se iba a entregar por el mundo. Y la sangre nos habla acerca de la sustitución. Él iba a entregar su sangre. Ahora ambas cosas son inseparables. Y por eso el Señor las proclama aquí como juntas. Una no puede existir sin la otra. Aquel que entrega su cuerpo está entregando su sangre. Aquel que entrega su sangre entrega su cuerpo. Él se está entregando al mundo. Él está entregando su vida. Ambos conceptos están juntos. Un autor decía de esto: así como se ofrece y se acepta comida y bebida, así también el sacrificio de Cristo es ofrecido a los que creen y aceptan. Así como el cuerpo lo asimila a los alimentos, así también el alma asimila este sacrificio. Así como aquellos nutren y sostienen la vida física, así también este sacrificio nutre y sostiene la vida espiritual. Aquí tenemos una hermosa doctrina, que es la entrega voluntaria de Cristo Jesús. La entrega de su sangre y la entrega de su sangre de su cuerpo por el mundo. Ahora, claramente, mis hermanos, aquí no está instituyendo la cena del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se están cumpliendo, como por ejemplo, la cena del Señor es para los creyentes, es para la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí la multitud, la mayoría es incrédula, se están resistiendo a esta enseñanza. Claramente no es la institución de la cena. ¿Por qué les digo esto? Porque estos pasajes son tomados por los católicos para hablar acerca de que es necesario que los elementos que se ponen delante de nosotros se conviertan realmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Pero esto no hay una relación con lo que vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11. No es el escenario lo mismo. El Señor está usando un recurso literario metafórico para hablar de Él. Él está hablando de su sacrificio, de su sacrificio. Él está hablando de cómo Él se va a entregar para la salvación del mundo. Entonces el Señor no suaviza sus palabras. Sabe quién está delante de Él. Y el Señor entonces proclama esta verdad. Pero ya lo segundo, para terminar, vemos aquí las promesas proclamadas. Desde el verso 54 hasta el verso 58. Date cuenta el énfasis, voy a hacer énfasis en la palabra que se repite mucho aquí, que es el que. Miren, el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que. Vemos aquí un énfasis acerca de la decisión de cada uno. Cada uno tiene que tomar una decisión delante de estas verdades. Y aquel que toma la decisión de creer, de apropiarse del sacrificio de Cristo Jesús, de comer su cuerpo, de beber su sangre, hay hermosas promesas para él. Y eso es lo que vamos a recordar hoy antes de terminar. Las hermosas promesas que Jesucristo ha hecho a todo aquel que viene a Cristo Jesús. Todo aquel que entiende que Él se entregó por los pecadores. Todo aquel que viene a Él, mis hermanos, en primer lugar,
tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Mira ahí en el verso 54, el Señor al final dice, ¿qué va a hacer el Señor con aquel que come y bebe? El Señor lo resucitará en el día postrero. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera comida. Porque Él es la verdadera bebida. Vida eterna concretada definitivamente en la resurrección. Aquellos que nos apropiamos de este sacrificio. Podemos recibir la exhortación de Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Jesús ¿qué? Jesús vendrá. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que nos habremos quedado, ¿qué seremos? Seremos transformados, mi hermano, eso es seguridad. Todo aquel que se apropia de este sacrificio, todo aquel que viene a Cristo Jesús puede tener esa certeza, esa seguridad en su corazón de que Él nos resucitará. Nos resucitará. Lo estudiamos también en 1 Corintios capítulo 15, mis hermanos, esperamos la victoria. La muerte será absorbida por victoria. Esperamos ese momento, cuando nuestro cuerpo débil, nuestro cuerpo mortal, sea vestido de inmortalidad. Cuando nuestro cuerpo sea transformado en debilidad a gloria. Cuando este cuerpo natural ahora sea transformado en un cuerpo espiritual. Eso es lo que el Señor está prometiendo a todos aquellos que vengan. No es algo a lo cual tú puedes ir dudando en tu caminar con Cristo Jesús. El Señor Jesucristo te dice, ven, come y bebe, yo soy el pan de vida. Y si tú vienes, yo te resucitaré. Después en el verso 56 vemos otra promesa. Y es la promesa de la permanencia. Dice ahí en el verso 56, otra vez, el que come, el que cree, el que asimila mi sacrificio. Verso 56 dice ahí, en mí permanece. Y yo en él. Como me envió el Padre, yo vivo por el Padre. Asimismo el que come, él también vivirá por mí. Hermanos, esta es otra gloriosa promesa. Aquel que viene, aquel que come, aquel que bebe, puede tener la seguridad de que su vida está escondida en Cristo. En Cristo. Y el Señor entonces promete, Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Yo permanezco en Él. Y mira, tan hermoso es esta enseñanza que el Señor compara su relación con el Padre con la relación que tenemos con Él. No es que nosotros nos hacemos Dios, pero el Señor dice aquí, así como el Padre me envió y yo estoy en el Padre, ¿sí? Ahí lo dice en el verso 57, así como mi Padre que da vida y yo vivo por el Padre, o sea, en mi unidad con el Padre, yo experimento esta vida, yo experimento esta comunión, dice el Señor Jesucristo al final, así también ustedes vivirán por mí. Experimentarán la vida por mí. Permanecerán en mí. Qué hermosa verdad. Qué hermosa promesa. Todos aquellos que creemos en su sacrificio, podemos estar seguros de que nada nos arrebatará de su mano. Nada nos arrebatará de la mano del Padre. Como dice Pablo también en Romanos 8, no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, esta es una gloriosa verdad que debemos proclamar. Y todos aquellos que creemos en esta gloriosa verdad hemos de aferrarnos a estas promesas. Primer promesa, seremos resucitados. Segunda promesa,
permanecemos en Cristo Jesús. Esto no quiere decir tampoco, bueno, Juan, por ejemplo, en sus cartas va a desarrollar qué significa permanecer en Él. No es algo que podemos confundirlo como decir, tengo una certeza de que estoy en Él y vivo como quiero vivir. No es lo que el Señor está diciendo, habría que complementarlo con otras enseñanzas, pero el Señor aquí no está hablando de eso, el Señor está hablando acerca de certeza, de seguridad, no de vida cristiana, está hablando de certeza, de seguridad. Pero por último entonces, verso 58, encontramos otra promesa que dice, este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente, vivirá eternamente. Jesucristo es el verdadero pan que descendió del cielo. No como el que los judíos pensaban al principio, no como el que los judíos habían hecho referencia al principio, no como el pan que ellos querían constantemente, día tras día. Este es el verdadero pan. Cristo Jesús es el verdadero pan, porque este verdadero pan trae vida. Y dice la Biblia ahí, el que come este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Decía John MacArthur, quien se afana por las cosas materiales morirá como murieron los israelitas rebeldes en el desierto. Pero quien come el pan que descendió del cielo vivirá eternamente. Vivirá eternamente. La compasión del Señor. Yo pensaba, Él pudo haber cortado su sermón en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, si siempre le respondían con duda. Siempre había una objeción, siempre había una queja, siempre había confusión en ellos. Él podría haber cortado su sermón en cualquier momento, Él conocía el corazón de ellos, pero no lo hizo así. Él siguió recordándoles su responsabilidad ante aquello que acababa o que estaba enseñando. Y Él termina de esta forma, con las gloriosas promesas que le espera a aquel que come y bebe de Él. Esa paciencia que no termina, mis hermanos. Él pudo haber terminado sus palabras en cualquier momento y no lo hizo. Dios nos recuerda hoy a nosotros, mis hermanos, que tenemos gloriosas promesas. Gloriosas promesas. Y proclamamos entonces, terminando el día de hoy, proclamamos detrás de todos estos versículos, detrás de haber entendido que Él es el pan de vida, el pan del cielo, entendido que solamente en Él hay vida eterna, proclamamos, es necesario aceptarle, es necesario apropiarse de Él, es necesario su sacrificio. Su sacrificio es fundamental para nuestra salvación. Permanecer en Él y Él en nosotros. Así es como hemos de terminar este sermón. Así lo terminó el Señor Jesucristo. Vamos a ver la reacción de los discípulos en los próximos pasajes. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para ellos. Pero esta es la verdad que proclamamos. Esta es la verdad que vamos a seguir repitiendo desde el púlpito, mis hermanos. Cristo Jesús es el pan de vida. Cristo Jesús es el pan de vida. Amén. Vamos a terminar. Señor Jesucristo, gracias por la paciencia que nos muestran estos pasajes hacia aquellos que estaban escuchando este sermón de parte tuya. Señor, gracias porque esa misma compasión, ese mismo amor y esa misma paciencia la tienes tú hacia nosotros.
Señor, recordamos a aquellas personas que les hemos predicado el Evangelio una y otra vez y hasta este momento han decidido no creer. Señor, que no nos cansemos de seguir hablándoles del pan de vida. Señor, ayúdanos a seguir proclamando esta verdad. Ayúdanos a seguir anunciando a aquellos que no te conocen, que necesitan conocerte, que necesitan apropiarse de tu sacrificio, que necesitan entender que tu carne, tu sangre, tu cuerpo, te entregaste totalmente por los pecadores. Señor, y a nosotros que hemos creído, ayúdanos a que estas gloriosas promesas sean esa fuerza para santificarnos, para estar agradecidos, para que cuando estemos aquí, Señor, participando de los símbolos, recordamos lo que significó el precio de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque no hay duda en estas palabras. Tú lo prometes. Nosotros lo proclamamos. En tu nombre oramos. Amén.